Esto es Lo Último en Noticias. Buenas noches. Lo último en noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. La Dirección Policial de Investigaciones le ha dado detención a un tío por abusar sexualmente de su sobrina de apenas 5 añitos. Este hecho que se registraba en la colonia Lempira, que pertenece a la ciudad industrial, y donde según las investigaciones, la pequeña vivía junto a su madre y un familiar más, junto a su abuela y un familiar más. Pero cuando ellos no estaban, el tío aprovechaba llevársela a una casa abandonada donde él le quitaba la ropa y prácticamente abusaba de ella según el informe de la policía. Eso en una primera ocasión. Posterior a eso se la llevó a un río, comenzó a besarla y abusó también de ella nuevamente. Es por eso que la Fiscalía de la Protección contra la Niñez, junto a las autoridades policiales, emitieron la orden de captura para darle detención por el delito de otras agresiones sexuales calificadas agravadas continuadas en perjuicio de la pequeña sobrina de 5 añitos. Ya él fue puesto a la orden de los tribunales de justicia para seguir con el proceso legal correspondiente. Es lo último de noticias, yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado en San Pedro Sula. Vamos a La Ceiba. Realizan limpieza de barrios y colonias por incremento de casos de dengue en Atlántida. Atención, este es un tema muy, pero muy serio. ¿Sabe que el dengue mata? No solo a los adultos mayores, también a los niños y a los jóvenes si se descuidan. Vamos con los detalles de la información. Más de 700 casos positivos de dengue, entre ellos 6 graves, reportan las autoridades de salud en la última semana epidemiológica en el departamento de Atlántida. Actualmente cerramos la semana epidemiológica 16 con 746 casos. Esto es alrededor de un 80% más de casos que teníamos en relación al 2023. A nivel de país tenemos una alerta epidemiológica por dengue, ¿verdad? Estamos en zona de epidemia, entonces por eso es la estrategia de hacer las actividades intersectoriales y multisectoriales, ¿verdad? Esta cifra mantiene en vigilancia a los diferentes sectores, quienes desde este viernes inician una masiva campaña de limpieza en los 8 municipios del departamento de Atlántida, siendo más afectado La Ceiba, con casi un 50% de los casos. Sí, bueno, para la semana epidemiológica número 16 ya llevamos reportados 408 casos en el municipio de La Ceiba. Por eso estamos el día de hoy reunidos acá en el COER, diferentes instituciones, para la planificación de este viernes 3. Tenemos planificado este viernes de eliminación de todos los potenciales creadores del zancudo transmisor del dengue. A la jornada se unirán todas las instituciones gubernamentales, incluyendo alcaldías, y la invitación es abierta para la población en general para así hacerle frente a este repunte de dengue en la zona. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Muy bien, gracias Gustavo Bustillo. Vamos con Nelly Martínez en Comayagua. ¿Por qué? El Hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz reporta un aumento de casos de dengue. Y ojo, que ya vienen las lluvias, y esto revuelve más, hace que aumenten, que proliferen más los criaderos de zancudo y por lo tanto los casos de dengue. Buenas noches, licenciado Melgar y televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Desde la zona centro del país les informamos que se agudizan cada día los casos de dengue en la ciudad de La Paz. Las autoridades del Hospital Roberto Suazo Córdoba reportan 18 casos hospitalizados por esta enfermedad. Escuchemos a Marco Antonio Rodas, vocero de este centro asistencial. Si vamos a declarar una emergencia, hay que ver qué plan estratégico vamos a echar a andar, ¿verdad? Porque la situación es de que el hecho de que tengamos 18 casos hospitalizados por dengue en este momento en el Hospital Roberto Suazo Córdoba, eso quiere decir de que todos debemos unirnos, ¿verdad? Sociedad civil, gremios organizados, instituciones públicas, sectores gubernamentales, todos tenemos que unirnos para, en cierta forma, hacerle frente a esta situación de emergencia. Bueno, se ha expandido, es tanto, ya tenemos situaciones de dengue de nivel de la zona alta, que eso sí ya nos preocupa, puesto de que en su momento decía que en la zona alta no habían situaciones de la problemática del dengue. Sin embargo, ya tenemos presencia de dengue en dichos sectores. Licenciado Melgar, la situación es crítica, ya que a pesar que se realizan intensos operativos de fumigación, la población no colabora para que el personal de salud ingrese a estos hogares con mayor incidencia. Con este informe continuamos con usted a Estudios Principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Gracias, Nelly Martínez. Bueno, imagínese que si usted no pone de su parte en su casa o no le exige al vecino, porque también al vecino
Si tiene quiero de zancudos, los zancudos pican ahí en esa casa y luego se cruzan a su casa a picar también. Es un asunto de la comunidad que tiene que ser responsable, no solo su casa, sino que el de la par. El punto es que hay muchas casas donde llegan las brigadas a tratar de ayudar con este asunto de la limpieza y lo otro, pero si usted no lo hace, por lo menos permita que la gente de las brigadas médicas hagan su trabajo de ayudarle a usted a hacer lo que usted tendría que hacer, ya que no lo hace. Pero si lo hace bien, pero si usted lo hace, además, exíjale a sus vecinos que lo hagan. Porque nada sirve que usted tenga su casa limpia, libre de criaderos de zancudos, si el problema lo tiene a la par. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en conjunto con la Policía Militar del Orden Público, PMOP, aseguró una plantación de aproximadamente 35 manzanas de tierra cultivada con al menos 180,000 arbustos de hoja de coca, plantas en el sector del Cerro Azul, de la biosfera del río Plátano, departamento de Colón. En el lugar se aseguró una instalación artesanal para el procesamiento de pasta de coca, en cuyo interior se encontraron precursores como barriles con combustible, potasa, sacos de cal y abono y otros insumos utilizados en estos laboratorios de procesamiento de droga. Pero no reportaron capturas. En paro por falta de pago el sector salud, empleados del sector salud en municipios de La Iguala, San Rafael, en Lempira. Carlos Sorto, buenas noches. Así es, y muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, en el estudio central de los noticieros hoy mismo y a nuestra teleaudiencia. Infortunadamente, esta es la realidad que está pasando el personal por contrato de las unidades de salud de La Iguala, San Rafael y La Unión, donde en lo que va del 2024 no han recibido un tan solo mes de salario, lo que les ha declarado en calamidad y también con la toma de las unidades de salud. Esto es lo que manifiesta Franklin López, uno de los afectados. Bueno, verdad, pues primeramente, pues ahorita hemos iniciado con lo que es paro de labores en lo que es en los establecimientos de salud del municipio de La Iguala, debido a que no se nos ha hecho efectivo, verdad, lo que es el pago de estos primeros 4 meses de este año, verdad. Como ustedes bien saben, pues creo que todas las redes, pues creo que estamos igual, según tengo entendido, creo que solo una red es la que han pagado. Entonces, como usted sabe, nosotros tenemos necesidades que cubrir, tenemos familia que alimentar, las motos necesitan combustible para podernos trasladar al centro de salud, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo pues es una gran responsabilidad. Yo lo nomás que pido pues es a los superiores pues más que todo al gestor, ¿verdad? Pedirle siempre que gestionen lo que es el pago, porque digo yo que el pago debería ser mensualmente. Se agrega en este informe el licenciado Melgar que solo en el municipio de La Iguala son al menos 40 personas las afectadas sin recibir su respectivo salario, además de lo que están atravesando personal por contrato de salud en los municipios de San Rafael y La Unión. Desde Gracias, Lempira, soy Carlos Sorto y con este informe voy con usted al estudio. Buenas noches. Según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la incidencia de la pobreza extrema en la región al cierre de 2023 fue de 11,4%, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica familiar de alimentos, porcentaje que podría replicarse en 2024 en algunos países. Estimaciones de crecimiento económico del Banco Central de Honduras de 3.5 a 4.5% son poco probables, según el director de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ricardo Matamoros, quien dice que son más certeras las del Fondo Monetario, de 3.5%, alineadas a las proyecciones realizadas por la entidad, que oscilan entre 3.5 y 4%. Intervenidos varios mercados de Comayagüela por abuso de precios de más de un 5% de productos de la canasta básica familiar de alimentos, informaron las autoridades de protección al consumidor. Una nueva reducción de exportación de camarón para este año prevé el Programa Monetario 2024-2025, recién presentado por el Banco Central de Honduras. Al 18 de abril de 2024, la actividad camaronera percibió $40.5 millones por concepto de ventas internacionales. Fanny Zúñiga, Noticieros, hoy mismo. Un grupo de vendedores protestó hoy en la salida a Olancho y piden no ser desalojados, digo de la salida a Olancho, o sea, estaban en Tegucigalpa, pero es la carretera que conduce a Olancho, y piden no ser desalojados por parte de la alcaldía capitalina, la cual va a realizar una ampliación de la carretera.
Vamos con los detalles. Son al menos 40 familias que se verían afectadas con dicho desalojo y manifiestan que aunque tienen reuniones pactadas con las autoridades de la Alcaldía Capitalina y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, estos no se sientan a hablar con ellos. Esto no es invasión, estos son años de trabajar en estos locales comerciales. Hay familias, hay varones, hay hembras, hay niños y queremos respuesta del alcalde, somos hondureños. Vendedores dejan claros que su presencia en el sector no corresponde a ninguna invasión y piden a las autoridades pensar en su familia. Tenemos una reunión previa con el alcalde y con el ministro de la CIT, se supone, pero no cumplió la palabra, no nos contesta ni un mensaje, ni una llamada, ni nada. Lo que queremos es esto, que sean serios, hombre, pucha, nosotros estamos trabajando. Noticieros Hoy Mismo buscó hablar con autoridades de la alcaldía municipal en el sector. Sin embargo, no quisieron pronunciarse al respecto. Vendedores, por su parte, amenazan con seguir en las calles en caso de no haber respuesta. Ramón Celaya, Noticieros Hoy Mismo. Protestas aquí, protestas allá. En esta ocasión es por falta de maestros. Y esa protesta, incluso los padres de familia, los docentes, amenazan con tomarse el centro básico José Cecilio del Valle. Este centro básico José Cecilio del Valle está ahí en Ciguatepeque. Omar, buenas noches. Buenas noches, licenciado, un placer poderle saludar. Sí, José Cecilio del Valle está ubicado justamente en la aldea Santa Rosita, ya colindando prácticamente con el municipio de Taulabé. Han sido abandonados y miren lo que dicen los padres de familia, que les llevan un maestro, luego se los quitan y por eso van a protestas y con fuertes amenazas de lluvia aquí en Ciguatepeque, por cierto, pero escuchamos a don Roberto Granado, licenciado. Nosotros como padres de familia, en la problemática que hemos presentado por muchos años, ha sido que se nos llevan las estructuras y después no tenemos respuesta de ellas. Entonces, ahorita hemos tenido los niños de primero y segundo grado sin maestro. Bueno, de primaria solo tenemos 3 alumnos, tres maestros y dos de primaria y dos de básico. Y tenemos un maestro municipal. Probablemente nos vamos a estar tomando los primeros días de mayo. Los primeros días de mayo. Si el secretario de Educación y el director departamental no nos resuelve, el centro lo vamos a tomar acá y una comisión va para la departamental. Escucharon ustedes a don Roberto Granado que, miren, licenciado, dice que los primeros días de mayo se tomarían este centro porque lo que ellos reclaman únicamente es su estructura porque es un centro que pues tiene muchos alumnos, pues que cubre tanto Santa Rosita 1 como Santa Rosita 2. Licenciado, si no consulta, retorno con usted desde el campo municipal acá en Ciguatepeque. Muy bien, muchas gracias por la información en Ciguatepeque, Omar Valenzuela. Gracias. Vamos ahora a Santa Rosa de Copán. Ramón Rojas, organización sin fines de lucro, entrega insumos y medicamentos. ¿A quién ha entregado estos insumos y medicamentos y a qué población va a beneficiar? Raymond Red, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Hoy Mismo Edición Estelar. Al menos 12 contenedores de medicamento, de material médico quirúrgico, de insumos, de equipos y vitaminas ha entregado Camo Honduras y pretenden este año mejorar esos números. Hemos dialogado con José Bautista, quien es el director ejecutivo de esta organización sin fines de lucro. El año pasado estuvimos beneficiando 81 instituciones en todo el país y fueron invertidos 49 millones de lempiras a través de 8 contenedores que nos gestionó nuestra fundadora Katy en Estados Unidos, Camo Estados Unidos. Este año la proyección es subir a 12 contenedores, o significan 60 a 65 millones de lempiras que serán distribuidos a través de insumos y equipo a las instituciones públicas y también organizaciones sin fines de lucro que trabajan en temas de salud. Bueno, por nuestro punto estratégico en el occidente, que para nosotros es una bendición que Camo Honduras tenga su sede en Santa Rosa de Copán, pues los mayores beneficiados son Copán, Ocotepeque, Lempira, y sí, siempre estamos recibiendo solicitudes de otros departamentos. Medicinas para Centroamérica. Eso es lo que quiere decir Camo, que tiene su ubicación en Santa Rosa de Copán desde hace aproximadamente 25 años y que distribuye medicamentos, insumos, material médico quirúrgico a nivel nacional, pero sobre todo en los departamentos del occidente del país
Copán, Lempira y Ocotepeque. Antes de despedirme y de pasarle, licenciado Melgar, quiero contarle que desde las 4 de la tarde está lloviendo fuertemente sobre Santa Rosa de Copán, cambiando ostensiblemente el factor climatológico que hemos vivido en las últimas horas en el occidente del país. Con usted a la capital de la República. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Ramón Rojas, por la información desde Santa Rosa de Copán. Hay que tener cuidado con el dengue, Ramón. No sé si está usted informado ahí, cómo están con los casos de dengue ahí en los centros de salud y en el hospital de Occidente. Fíjese que aproximadamente 7 personas ingresan al Hospital Regional de Occidente diariamente. Este día nos confirmó la portavoz del hospital que habían 4 personas ingresadas, pero la normalidad son 7. Igualmente, solo el fin de semana por accidentes de tránsito, 13 de ellos son por las motocicletas, por accidentes de motocicletas, y el hospital ya no da abasto acá en la ciudad atendiendo tantos accidentes vehiculares y 7 personas por dengue. Déjeme contarle. Muy bien, muchas gracias, Ramón Rojas, y muchas gracias también a CAMO, esta organización sin fines de lucro, que me dijo CAMO significa Medicinas para Centroamérica, ¿verdad? Exacto, así es, exacto. Muy bien. Muchas gracias, Ramón, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a Santa Bárbara con Alexis Gutiérrez. Alexis, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Escuela Marcos García, guía técnica número 2, ha celebrado este día a lo grande sus 157 aniversario. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al licenciado Mauro Reyes, director del centro educativo. Bueno, pues según el calendario, nuestro centro educativo fue creado en 1867, estamos en el 2024 y esto pues nos dice que son 157 años que cumple nuestra institución educativa. Primera escuela del departamento de Santa Bárbara, creada en 1867, y esto pues nos llena de mucho orgullo estar dirigiendo una institución educativa de mucho prestigio en el país y en el departamento de Santa Bárbara. Bien, licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Ventas de almuerzos, rifas, aportaciones de emprendedores, amigos, militantes, son parte de los fondos que anunciaron los precandidatos presidenciales que van a recibir para financiar sus campañas, su propaganda política. Hoy han presentado un informe de actividades ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. El nombre es Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos. Ha convocado a los precandidatos presidenciales, Russell Tomé, Nasri Asfura, Rixi Moncada, Jorge Alberto Zelaya Munguía, Jorge Luis Cáliz Espinal, Ana García Hernández, José Rodolfo Zelaya Portillo, que son los precandidatos tanto del Partido Libre como del Partido Nacional, que han anunciado, que han oficializado algunos ya han oficializado, otros la han anunciado, su precandidatura presidencial, aunque todos ellos, evidentemente los 7, ya andan en campaña política, haciendo su propaganda y dándose a conocer y anunciando planes en el caso de que salgan electos como candidatos de sus respectivos partidos políticos, Libre y Partido Nacional, y luego si ganan la presidencia de la República. No hay convocatoria desde los 7 de un precandidato del Partido Liberal, porque el Partido Liberal no tiene todavía ni un tan solo precandidato presidencial que haya dicho: yo voy a participar en las elecciones primarias del Partido Liberal. Las elecciones primarias, usted sabe, de los 3 partidos políticos que han confirmado que van a elecciones primarias, Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, son en marzo del próximo año. La noticia del día es presentada por Cemento Bijao. Saluda a todos los macizos albañiles en el mes en el que celebramos su trabajo y contribución al desarrollo de nuestro país.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización convocó a los precandidatos presidenciales que presenten informe en rendir cuentas de sus campañas. El primero fue Racel Tomé, precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, quien asegura que su campaña política será financiada por aportaciones del pueblo. Y nosotros nos vamos a financiar con colaboración de los militantes, de los emprendedores, con almuerzos, con rifas, con actividades de aportaciones económicas que nos van a permitir rendir las cuentas de forma transparente. Luego cumplió con la cita el precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Juan Afura, quien se comprometió en presentar un informe cada mes sobre sus actividades. Bien controlado todo lo que se hace, las inversiones, de a dónde viene el dinero y de esas cuentas que se abran, de la gente que contribuya, de los aportantes, poder ahí mismo hacer los gastos directamente de esas cuentas y también lo que son eventos que se hacen en municipios, tenemos que reportar nosotros los candidatos. Para los comisionados, los precandidatos deben de tener las reglas claras en la transparencia de los fondos de las campañas políticas. También se le solicitó un informe previo a las actividades que ya han realizado. Tienen que presentarse ante su partido político para que puedan hacer la petición de registro de su cuenta bancaria. Una vez que ellos tengan ya ese documento por su autoridad partidaria, deben de presentarse a la unidad y nosotros emitimos una resolución. El próximo jueves continúan las reuniones de los precandidatos presidenciales. Le toca el turno a Jorge Cálix de Libre, Ana García de Hernández y José Rodolfo Zelaya, ambos del Partido Nacional. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Un par de datos adicionales a esta hora de la noche sobre ese tema con Alex Laínez. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. En horas de la tarde, a las 2 específicamente, estaba citada Rixi Moncada, precandidata presidencial por Libertad y Refundación. Ella envió a su representante, Noralis Amador, quien se reunió con los comisionados de la Unidad de Política Limpia. Seguidamente de esta reunión, a las 3 de la tarde, era el turno de Jorge Zelaya, precandidato presidencial por el Partido Nacional, y estas son sus impresiones luego de esa reunión. No, miren, muy contentos, realmente muchísimo mejor de lo que pudimos haber esperado. Nos han orientado en la forma en cómo tenemos que abrir cuentas, por ejemplo, cómo podemos informar de las actividades. No hay que olvidar que en el caso nuestro, el movimiento, tenemos en visita casi 2 años que estamos por cumplir, aun cuando fue en mayo el 10 del año pasado que lanzamos oficialmente nuestra precandidatura. Pero ahí les hemos explicado y nos están dando un tiempo prudencial para poder informar detalladamente de nuestras actividades y lo que viene a partir de ahora, la apertura de la cuenta. Somos el único movimiento que ya tenía la firma de la presidenta del Comité Central. Esta actividad se va a reanudar el próximo jueves 2 de mayo, como lo mencionaba nuestro compañero Flavio Pavón. ¿Por qué no mañana 30 de abril? Porque mañana es el día límite para que los 14 partidos legalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral presenten su informe anual. Hasta la fecha, solo 6 partidos políticos lo han presentado, entre ellos Salvador de Honduras y el Partido Nacional. Es decir, que quedan 8 partidos pendientes y tienen como fecha límite mañana hasta la medianoche, entre ellos el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal. Con usted, estudio principal, licenciado Melgar. Jorge Luis Cálix, de Libre, para el jueves 2 de mayo a las 9 de la mañana. Ana García de Hernández, del Partido Nacional, para el jueves 2 de mayo a las 11 de la mañana. Y José Rodolfo Zelaya Portillo, para las 2 de la tarde del jueves 2 de mayo. Citados por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Esta unidad de política limpia, que aparentemente ya con estos nuevos representantes, comisionados, como que está retomando sus brillos y está cumpliendo fielmente con la labor encomendada, después de pasar esas grandes vergüenzas allá en el juzgado de Nueva York, donde no quedó títere con cabeza, de los partidos políticos me refiero, porque según testimonios de allá, todos han recibido, los precandidatos presidenciales en su mayoría, ahí están los nombres, financiamiento, en este caso del narcotráfico o del crimen organizado.
Esperemos y confiamos que en la Unidad Política Limpia siga de cerca todo este proceso del financiamiento, de propaganda, de las campañas políticas de los distintos precandidatos y luego de los distintos partidos políticos ya previo a las elecciones generales. Don Jorge Calix es precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Hoy en su cuenta de redes sociales dijo: el día de hoy presentamos un nuevo escrito dirigido a Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libre, solicitando pronta resolución a nuestra nota de fecha 17 de abril, con el propósito de obtener su visto bueno para poder acudir a la Unidad de Política Limpia, es esta, a solicitar la autorización para la apertura de una cuenta bancaria y para poder rendir nuestro informe de gastos y aportaciones en base a la ley. Con esta solicitud, nuestra intención es la de cumplir a cabalidad la ley y además rendir cuentas. Esperamos que la misma sea atendida con celeridad. Aprovecho para confirmar que atenderemos el llamado de la Unidad de Política Limpia y estaremos el jueves a las 9 a.m. rindiendo cuentas, aunque no nos hayan dado el visto bueno como movimiento en formación de acuerdo a la ley. Ayer en 3030, yo sé que a usted, amable televidente, le gustan los datos, los números. Ayer en 3030 mostramos con don Julio Navarro, es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, uno de los 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral, y este es el Censo Nacional Electoral al 14 de febrero. Interesante. Mire, por ejemplo, el total de ciudadanos que están aptos para votar, 5.754.343, 5.754.343, ahí está el dato, 5.754.343 para 2024, hasta ahora, y en 2021 fueron 5.165.325. Nos decía don Julio Navarro ayer que es muy probable que para noviembre de 2025, cuando son las elecciones generales, noviembre de 2025, ese dato de 5.754.343 hondureños con su identidad y debidamente censados pueda llegar fácilmente a unos 300.000 más, es decir, a unos 6 millones de hondureños. En relación a los 5.165.000, estaríamos hablando aproximadamente de unos 800.000 nuevos votantes para estas elecciones de 2025 en relación a las últimas de 2021. Algunos datos también importantes que resumimos a continuación, interesantes, luego de este censo actualizado a febrero de 2024. Por ejemplo, los departamentos con mayor carga electoral son Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Comayagua y Olancho. Vamos a ver Cortés. ¿Cuántos electores tiene Cortés? ¿Cuántos habitantes están listos para votar en Cortés? En Cortés hay un total de 1.085.954. Es el que más población electoral tiene. Al 14 de febrero de 2024, por supuesto. Segundo lugar, Francisco Morazán, es el número 8, con 1.076.974. En tercer lugar está Lloro. Búsqueme Lloro ahí, por favor. Ahí, gracias, es el número 18. Lloro tiene 381.563. Luego sigue Comayagua en cuarto lugar. Ahí está, 337.690. Y en quinto lugar Olancho, 331.558. Muy bien. Ahora, otro dato interesante. ¿Cuántos de todos estos electores, de estos 5.7, digamos, hondureños que están censados y listos para votar, cuántos son mujeres y cuántos son hombres?
Mujeres son 3.018.065. Hombres, 2.796.278. Hay una diferencia de 281.787. Luego, la diferencia hasta el momento de la cantidad de votantes o de personas aptas para votar en 2021 eran 5.165.325. En 2024 son 5.754.343. Pero decía don Julio Navarro, mire, esa diferencia de 589.000 puede ser más, porque esos 5.7 fácil pueden llegar a 6 millones. Es decir, podríamos rondar los 800.000 nuevos votantes en las elecciones de 2025. Otro dato también importante es el de los jóvenes. Vamos a comenzar con los de 18 a 21 años aptos para votar hoy, 589.018. De 18 a 21 años, casi 600.000 jóvenes para votar en noviembre de 2025. De 21 a 31, 1.603.917. Es decir, un precandidato o un candidato, un partido político que atraiga a los jóvenes de 18 a 31 años es presidente. Es presidente o gana las elecciones. Estamos hablando de más de 2 millones de votos ahí. Y luego de 31 a 40, 1.222.516 hasta ahora. Es decir, tenemos entre 18 años a 40 años 3.415.451 votantes. Es interesante que un candidato presidencial, porque estamos hablando ya para las elecciones presidenciales, digamos, que pueda tener un mensaje que atraiga ese voto joven, gana las elecciones. Definitivamente que sí, gana las elecciones. Y todavía en el transcurso de este año y la mitad del próximo, usted puede tramitar su tarjeta de identidad y para ser incluida en el censo, y fácilmente, me decía don Julio Navarro, que le entiende mucho a estos números, esta cantidad de 3.400.000, digamos, 3.4 millones de jóvenes, puede llegar a 3.6, digamos unos 200.000 más, para noviembre de 2025. Entonces, imagina usted el impacto, lo crucial, lo fundamental que es este voto joven. ¿Qué partido político o qué candidato presidencial va a tener la simpatía de jalar ese voto joven? El que logre jalar ese voto joven es el próximo presidente o próxima presidenta de Honduras. Así lo decía don Julio Navarro anoche en 30-30. Esos nacieron en democracia. Sí, nacieron en democracia. Ahora la pregunta es, ¿estos jóvenes van a votar? ¿Votan? Tienen todo el derecho a votar. Porque ya tienen... Pero tienen el derecho, pero ¿votan, don Julio? O sea, tradicionalmente, digamos, las últimas 2 o 3 elecciones, ¿votan? No. O sea, el menos motivado en Honduras para ir a ejercer el sufragio hasta ahora han sido los jóvenes. ¿Estos de esta edad? Sí. Los más motivados en Honduras para ir a ejercer el sufragio son las mujeres. Y de las mujeres, las más motivadas son las que viven en la zona rural. Entonces, el joven necesita que los políticos le hagan otro tipo de motivación. De propuesta. Ahora, ¿por qué? Porque las elecciones en Honduras antes eran una novedad. Hoy han dejado de ser novedad. Toda mi generación entusiasmado de ir a votar. Hoy los jóvenes no ven mucha importancia en ejercer el... Pero si apareciera un líder... Entonces, si hay líderes... un hombre, una mujer que diga, voy a enfocarme en parte de mi mensaje a traer estos votos y que esta gente vaya a votar por primera vez. Son más de 3 millones de votos entre los jóvenes de 18 a 40 años. Y yo creo que los partidos políticos y los políticos que aspiran a cargo de elección
tienen el deber de tener una propuesta orientada a esos grupos etarios que le llama uno, porque son los grupos que el futuro lo ven con mayores dificultades, Ricardo. Claro. Si uno se refiere al problema de la educación, Claro, al problema de la vivienda, al problema de empleo. O sea, ¿cuántos de estos 3.4 millones de jóvenes entre 18 a 40 años tienen trabajo? ¿Qué porcentaje? Sí, sí. O sea, según los datos, mira, hay más o menos unos 1.800.000 que están matriculados en los centros educativos desde educación media para arriba, o sea, educación primaria, todo eso, pero esa población necesita opciones, porque hasta el momento la única opción segura que se les ve en términos generales es migrar. Es migrar. La única opción segura que tienen ahora estos jóvenes es migrar. Claro, es migrar, porque tienen otro tipo de motivación. Fíjate, hoy la motivación para emigrar no solo es ir a buscar trabajo, sino que también es la motivación de tener mejores salarios. Entonces, el sistema educativo tiene que transformarse en la medida de crearles habilidades, crearles competencias que los pueda incorporar al mercado de trabajo y en otro sentido que puedan insertarse dentro de la sociedad en alguna actividad económica. Porque muchos jóvenes que nosotros entrevistamos en el noticiero hoy mismo, comprendidos en esta edad, ¿qué es lo primero que preguntan, licenciada? O se quejan. No, es que no me dan trabajo porque piden experiencia. Sí. Y yo no tengo experiencia. Exacto. Pero ¿cómo va a tener experiencia si no se le abre la oportunidad? Ese es uno de los mayores retos. Y mire, en relación a lo que mencionaba el licenciado Julio, los partidos tienen que reinventarse, tienen que moverse en esa misma dinámica que se está moviendo el elector. ¿Por qué? Porque ya nos menciona él las estadísticas de que los jóvenes son los menos interesados en participar en los procesos electorales. Entonces, ¿quiénes son los que se han quedado votando? ¿Quiénes son los que están poniendo las autoridades? Las personas de otro rango de edad. ¿Por qué? Porque no han presentado de 40 años para arriba, ¿eh? 40 años. No presentan propuestas que reúnan las necesidades que ellos tienen en estos momentos. Y ahí es entonces donde inclusive las propias campañas pueden ser menos costosas si hacemos otro tipo de propaganda o llevamos otro tipo de mensaje a los muchachos. Y ahí es entonces donde puede crecer el gran partido y ese es el riesgo que se puede dar para el siguiente proceso electoral, que el partido que va a crecer es el de los que no van a votar. Y eso no puede seguir pasando. Además, un dato interesante que también lo referían ellos anoche, el 60, que es producto de encuestas recientes que se han hecho, no una, varias, aproximadamente el 60% de la población en este momento dice no pertenecer a ningún partido político. Imagínese usted que tiene 3.4 millones de jóvenes que no pertenecen a ningún partido político, la mayoría de ellos. O sea, ya pasó eso del abuelo a los padres y de los padres a los hijos, eso ya desapareció, que yo soy liberal o que yo soy del libre o que yo soy... Eso ya desapareció, ya estamos en otro, así como con las plataformas, con toda esta globalización de las comunicaciones, toda esta cosa ha cambiado el asunto. Pues esa forma de pensar también ya cambió, ya no es así, ya no es así. Y el problema es, como decía don Julio Navarro, que la opción que tiene toda esta gente, todos estos jóvenes, es migrar. Migrar para buscar trabajo, migrar para mejores condiciones de vida, porque hay quienes teniendo trabajo aquí se van a Estados Unidos, aún así, para tratar de ganar mejor, de ganar más. Y no digamos la fuga de talentos, de jóvenes, muchachos, muchachas que se quedan en España, Estados Unidos, ahora Canadá, después de sus estudios, con un empleo, y hacen su vida allá. Es una fuga de talentos tremenda, ¿eh? España, Estados Unidos y Canadá sobre todo. De hecho, hoy don Julio Raudales, continuando un poco con los datos, decía que entre 500, hay algunas organizaciones que refieren que son 1.000 hondureños, entre 500 y 1.000 hondureños, digamos, para establecer un promedio, migran todos los días, a diario del país, entre 500 y 1.000, la mayoría de manera ilegal, por supuesto. Aquí están los detalles. Aproximadamente 2.4 millones de hondureños tienen problemas de empleo según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por lo que muchos, en su mayoría jóvenes, deciden emigrar. De acuerdo a las mismas cifras que presenta el INE, aproximadamente salen del país
unas 180.000 personas por año. Eso equivale más o menos a unas 500 personas diarias que se están yendo del país. Algunas de ellas retornan porque no pueden llegar hacia su destino. Es el mismo número en el que aproximadamente crece la población económicamente activa en el país. Es decir, la fuerza laboral, las personas que cumplen edad para poder trabajar en el país, más o menos crecen unos 180.000 personas por año, y ese mismo número es el que se está yendo. Problemas derivados a la falta de políticas públicas, cuestiona este analista. El gran problema radica en que aún no se han generado verdaderas políticas públicas orientadas a apoyar aquellas industrias o sectores que realmente están sosteniendo al país y a esa parte de la fuerza laboral hondureña que sí está trabajando. De manera particular, la agricultura, el comercio y la industria en general. Es el 32% de la población hondureña autoempleada, o aquellos que también están en el sector informal, que mantienen al país, pero todavía no reciben, digamos, políticas públicas adecuadas que les permitan mejorar sus ingresos y, por supuesto, mejorar, digamos, la productividad. En lo que va del año, han sido retornados 12.807 hondureños, en su mayoría de Estados Unidos y México, siendo más hombres. Y aunque según autoridades de migración, a diferencia del año anterior, las cifras han disminuido, no así las solicitudes de asilo de hondureños en México. En lo que va del año son 10.376 solicitudes, superando a Cuba, Haití y Venezuela, según el Instituto Nacional de Migración de México. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Cerca de 69.000 empleos perdidos en lo que va del año en el país en varios rubros, confirmaron hoy organizaciones empresariales y sindicales en el norte del país. Las personas de la tercera edad son las más afectadas con el desempleo. No se consigue trabajo, ni sea para el varón ni para la hembra. No es justo que nuestra juventud se pierda de esa manera. ¿Y para el adulto mayor hay empleo? Para el adulto mayor no hay empleo. Y aún con conocimientos o que no tengan conocimientos, no se consigue trabajo de ninguna clase. Que no haya generación de inversión en el país está llevando a que el sector formal despida a sus colaboradores, afirman sindicalistas. Unos 10.000 empleos solo en lo que va de este año, porque no hay generación, no se han aperturado nuevos negocios, nuevas empresas, y si no haber empresas, pues muy más bien siguen despidiendo gente, algunas empresas siguen cerrando operaciones, siguen reduciendo personal, si no cierran, reducen el personal. En la mediana y pequeña empresa el nivel de desempleo sigue en aumento. Nosotros estamos perdiendo 59.000 empleos de diciembre a marzo, y eso es grave. Eso es suficiente para que un gobierno que tenga planificación tome en consideración y se reúna con nosotros para ver qué alternativas de salida damos. Solo en Amipymes, en lo que es el Valle de Sula nada más, entre las maquilas y entre nosotros. Maquila pierde 19.000 empleos, ahorita suma más, y nosotros la diferencia es que son 40.000 empleos. De acuerdo a datos que manejan las organizaciones sindicales, el número de desempleados es de cerca de 3 millones de personas en el país. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. A propósito de este tema, hoy el Partido Liberal en su cuenta de redes sociales decía: si bien la ley de empleo por hora carecía de los beneficios laborales para los trabajadores, también era un sustento que ahora miles no tienen. Y por eso hoy tenemos 2.4 millones de hondureños sin un espacio laboral. Aquellos que señalan fuertemente la ley de empleo por hora no han sido capaces de dar una alternativa y tampoco han permitido que se apruebe nuestra propuesta de reforma al Código del Trabajo para el empleo parcial. No hacen ni dejan hacer. Mientras tanto, hay miles de familias sin un sustento y sufriendo a diario. Nuestro partido es el único que realmente está con el pueblo hondureño. Los hechos hablan más que las palabras. Familiares y amistades dieron el último adiós al doctor, que falleció luego de perder el control de su motocicleta e impactar con un muro, un paredón, en el kilómetro 100 aproximadamente de la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, a la altura del sector La Cuesta de la Virgen, en Comayagua. Con su casco y su indumentaria de motocross encima de su féretro, despidieron este día a Alan Guerrero, quien falleció al perder el control de su motocicleta e impactar con un muro en la carretera CA5. Sus familiares afirman que murió amando cada actividad que realizaba, las cuales trataba siempre de buscar la excelencia, según manifestó su hermano Mario.
La disciplina lo caracterizaba a él, ese es el perfil de él. La palabra disciplina es la que lo puede describir y pues cumplió todos sus sueños, lastimosamente no puedo disfrutar de ellos. Eso es lo que más duele. Según su hermano, manifiesta que debido a lo multifacético que era Alan, quien acababa de terminar su especialidad como podólogo, era muy servicial para todo el que lo conocía, por lo que su pérdida no solo afecta a su familia, sino también a la sociedad. Deja un vacío en la sociedad también bien fuerte porque él era un especialista, venía ya de sacar su especialidad de México, tenía unos días de estar acá en Honduras y tuvo este fatal accidente que solo no podemos describir pues, lo que sentimos los familiares. Como humanitario, callado y enfocado en su futuro, lo recuerdan sus vecinos en la colonia Torocagua. Ramón Celaya, Noticieros, Hoy Mismo. Las noticias cortas son presentadas por Molineros y Samsung. Traemos increíbles promociones de la mamá del ahorro. Molineros, el amigo de su hogar. Sabrina Shroff, abogada del exmandatario Juan Orlando Hernández, solicitó al juez Kevin Castell un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia. Aseguran necesitan tiempo adicional para prepararse. La sentencia está programada para el próximo 26 de junio. Un conductor de motocicleta resultó herido en un accidente de tránsito en el Boulevard Los Próceres en la capital. Una fuerte colisión entre dos vehículos en la tercera avenida de Comayagüela dejó pérdidas materiales y tráfico en la zona. 19 menores de edad permanecen hospitalizados por dengue en el materno infantil, todos estables y en su mayoría originarios de la capital. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Bajo el pronóstico de un buen invierno, este año las autoridades recomiendan a los productores de granos básicos, sobre todo, iniciar sus siembras del ciclo de primera a mediados de mayo. El pronóstico de los expertos en meteorología es que las lluvias sean regulares a partir del 6 de mayo en la zona sur del país. En el centro, oriente y parte de algunos sectores del noroccidente esperamos que empiece a llover ahí cerca del 16 al 20 de mayo. Y en el Caribe, pues las lluvias se normalizan ahí por lo general después del 10 de junio. Bueno, lo que hemos pronosticado es que una vez que empiece a llover, por ejemplo, va a estar lloviendo seguido. Esperamos acumulados de lluvia arriba del promedio para la zona sur y algunos sectores del centro. Las autoridades de Agricultura y Ganadería recomiendan a los productores de granos básicos tener en cuenta ese escenario para preparar sus parcelas. El invierno se va a formalizar a partir de mediados de mayo. Es ahí donde se va a empezar a hacer la mayor cantidad de siembras en la zona tanto sur, zona central, la zona fronteriza con El Salvador, y después se va a ir extendiendo al occidente del país y por último a la zona norte y litoral atlántico. Las autoridades estiman que durante el ciclo de primera, el 70% del área de cultivo sea de maíz y el 30% de frijol. En cuanto a la extensión, tenemos siembras que llamamos de lógica comercial, que ojalá podamos superar en el caso de maíz las 20.000 manzanas tecnificadas, lo cual todavía es poco, ¿verdad? Pero vamos a ir incrementando estas cantidades. En el caso del bono tecnológico, nosotros pretendemos que se puedan sembrar unas 120.000 manzanas en primera del cultivo de maíz y unas 60 a 70.000 manzanas de frijol. Las directrices específicas a los productores de granos básicos se darán a conocer en los próximos días. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. 52 días de merienda escolar y 52 días clase es histórico, según informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, denominado Contador de Días Clase y Merienda Escolar. El 1 de enero de 2024 marcó un hecho histórico en el sistema educativo según la Asociación para una Sociedad Más Justa. Tanto las clases como la merienda escolar en conjunto dieron paso al año lectivo, contabilizando a la fecha 52 días con aulas abiertas y alimentos sin interrupción. Puede ser un año de inflexión y ya tiene elementos para destacar como escuelas abiertas, 52 días de clases a la fecha sin interrupción, la entrega de la merienda escolar
52 días de acompañamiento sin interrupciones. Hay que mantener el acompañamiento. Una década después hay respuesta en materia de educación, según el director ejecutivo de la ASJ. Sin embargo, están pendientes 500 millones de lempiras para invertir en el sector. Necesitamos 500 millones para el tema de textos escolares. 500 millones. Este año se hizo toda una acción pública. Teníamos un presupuesto de un poco más de 300 millones para merienda escolar y se logró llegar a más de 1.000 millones. Entre las conclusiones y recomendaciones de la ASJ figuran que la merienda escolar es un incentivo para la matrícula a nivel nacional, que se debe mejorar la infraestructura educativa y estructurar nuevos mecanismos para material escolar. Fanny Zúñiga, Noticieros, hoy mismo. En la audiencia de declaración de imputados, hoy una juez con jurisdicción nacional determinó enviar al Centro Penal de El Progreso Lloro con detención judicial a 4 hondureños y 2 guatemaltecos miembros de una banda criminal, quienes fueron capturados el pasado viernes en Puerto Cortés con armas de fuego, quienes según la Policía Nacional pretendían cometer una masacre en esa zona de su detención. Con un fusil de uso prohibido fue capturado hoy un jornalero de 39 años de edad en la aldea La Peña, en Omoa Cortés. El sujeto, quien está siendo investigado por la muerte de un campesino en la zona, fue puesto en poder del Ministerio Público en Puerto Cortés. Un hombre originario de Copán y residente en el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula fue capturado hoy por la Policía Nacional después que su mujer lo denunciara que con un palo la había agredido a ella y a su hijo, quienes tuvieron que ser auxiliados por sus vecinos antes de que los matara. El sujeto fue puesto en poder del Ministerio Público en esta ciudad. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Hoy el Ministerio Público amplió requerimiento fiscal contra 7 pandilleras por el asesinato de 46 privadas de libertad en Reyerta, en cárcel de Támara. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, amplió requerimiento fiscal contra 7 integrantes de la estructura criminal Pandilla 18, supuestas responsables del crimen de 46 mujeres asesinadas durante una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023. Las 7 pandilleras acusadas fueron identificadas como Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene III, alias La Tremenda, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Berta Marroquín Almendares, alias La Nena, María Cristina Cálix Salinas, alias La Fuga, Ani Dayan Barahona Mejía, alias La Vagabunda, y Dania Jacqueline Maradiaga Flores, alias La Inquieta. En la actualidad, todas guardan prisión, es decir, 7 pandilleras más. ¿Por qué? Porque ya hay un requerimiento, un primer requerimiento fiscal fue presentado contra Claudia María Lemus, contra Lesbia Ondina Rodríguez, contra Cherry Darling Guevara, contra Heidi Jacqueline Palma Rivera, contra Karen Lorena Ávila, contra Leila Rosemary Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleni Saraí Guerra Portillo, Francis Margarita Chavarría Ávila, es decir, 9. O sea, en un primer requerimiento fiscal se presentó contra 9 pandilleras por el asesinato de 46 privadas de libertad. Y hoy se presentó contra 7, es decir, ya en este caso serían 16 las pandilleras acusadas por el Ministerio Público. Vamos a un corte comercial. Ya está aquí con nosotros la doctora Silvia Margarita Portillo, patóloga, epidemióloga, catedrática universitaria, coordinadora del posgrado de anatomía patológica, conductora de Uber y ahora con 23 libras menos. 23 libras menos. Sí, esta semana 1 libra menos. ¿Cuántas libras le hacen falta para llegar a meta? 21. 21. Sí. ¿Ya bajó 23? Sí. Oh, ya pasó la frontera. Sí. Ya, bueno, todavía no. Sí, pero ya va más de la mitad. Sí. Bueno, excelente, doctora. No, lo más excelente. importante, esta semana rebajé
3 centímetros de cintura. 3 centímetros de cintura, muy bien. Hoy la voy a dejar tranquila con ese tema. Sabe que es una inspiración para nosotros, además de un ejemplo. Pero hoy quiero también poner de ejemplo y quiero presentarles, amables televidentes, a un hombre que es no solo ejemplo, sino que una inspiración para todos. A Salomón Quijada, es un sanpedrano hondureño que por cuestiones laborales vive en Panamá, en Ciudad Panamá. Buenas noches, Salomón. Buenas noches, Edgardo. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por su tiempo. Excelente. Salomón Quijada, ¿cuántas libras llegó a pesar Salomón Quijada? 304 en 1999 y 218 al final casi de la pandemia. ¿Y hoy? Octubre del 2020. 150. ¡Jo! ¡Wow! Es un hombre que bajó 154 libras. Sí. 154 libras y no solo eso. Y tuvo el rebote y volvió. Tuvo rebote pandemia, porque todos sabemos. Y la volvió a bajar, muy bien. Y además de que es un ejemplo de inspiración por esa disciplina, esa determinación, ¿verdad? Imagínense cuánto. La decisión. La decisión, claro, la decisión. Es el único hondureño que ha corrido en 2 ocasiones las 6 grandes maratones del mundo, los 6 grandes circuitos, que son, si me corrige por favor Salomón, Tokio, Berlín, Londres, Boston, Chicago y Nueva York. Es correcto. 2 veces. Correcto. No sé si me equivoco, pero Salomón Quijada fue el primero en correr las 6. Es correcto. 2015 terminé la primera vez cuando no era, yo le llamo no era una moda, pero me han corregido, no era una cultura. No había una cultura tanto de running en nuestros países. Y luego la acabo de culminar hace hoy 8 o 9 días, el domingo 21. En Londres la terminé por segunda vez, corriendo 4 de ellas después de la pandemia. O sea que fue el primer hondureño en correr, las 6 grandes maratones, circuitos a nivel mundial, y es el primer hondureño en correr las 2 veces. Ya tiene y cuando corre las 6 medallas, usted está certificado a nivel mundial por no sé, una federación, alguien ahí, pero ahí está la medalla. Esa es una. ¿Y la otra? Y está ahí atrás. No, pero yo quiero que las tenga las 2 ahí. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Aquí estamos con Salomón Quijada. Póngame esa fotografía, por favor, porque son las 6 grandes maratones que él ha corrido en 2 ocasiones: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York. Salomón Quijada, un ejemplo, una inspiración, un orgullo hondureño. Pero antes de destacar ahí está, muéstrame por favor, Salomón, ahí está, mira. El único hondureño que tiene esas 2 medallas, ¿sí o no? Sí, correcto. Muy bien. Un aplauso, por favor, para Salomón Quijada. 14 somos que tenemos una y su servidor ahora que completó es el único con 2. Perdón. Somos 14. ¿Hondureños? Hondureños con una, ¿verdad? Pero solo su servidor tiene las 2, ¿verdad? Ahora sí, los aplausos. Muy bien, excelente. Gracias. Felicitaciones a Salomón Quijada. Excelente. Digno representante de los runners hondureños, ¿verdad? Ahora quiero mostrar una fotografía del Salomón de 304 libras. Ahí está a la izquierda. Ahí está la foto de Salomón con 304 libras. Luego, hoy en día, hoy 29 de abril de 2024, pesa 150 libras. Aquí estamos con la doctora Silvia Margarita Portillo, que necesita bajar 44 libras, ya bajó 23. O sea que hay bastante. ¿Cómo lo logró Salomón Quijada? Yo pienso que no es una dieta, es un estilo de vida, un cambio en los hábitos y disciplina. Es pensar en el hoy y en el mañana y comer bien y hacer alguna actividad deportiva, lo que nos guste, correr, caminar, lo que sea. Sí. ¿Hubo la ayuda de nutricionistas, de médicos, evidentemente de especialistas que le dieron seguimiento a este proceso? Es correcto. Mi nutricionista desde 2012, no la he cambiado. Primero empecé empírico, Edgardo. Empírico, leyendo, autodidacta, pero obviamente uno se puede privar de ciertos nutrientes, ¿verdad? Entonces siempre es recomendable un médico general con tus indicadores, tu revisión anual, que yo la recomiendo,
preventiva y un nutricionista. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la primera vez a su peso ideal? 2 años y medio. Tengo la fecha clara. Comencé, de hecho, el 1 de mayo de 1999 en un viaje por el feriado. Fue que me pesé y pesaba 304. O sea que estamos de 1999, perdón. Ajá. 25 años. Y terminé en febrero de 2001. ¿Y por qué tuvo cuando rebote? ya llegué a un peso ideal que era aproximadamente 165 libras en ese entonces. ¿Por qué hizo rebote? La vida sedentaria y la pandemia. Yo tengo una condición que me dijo el nutricionista que la padecen muchas personas sin saber, que es intolerancia a la insulina. Ajá. Entonces mi metabolismo es muy lento y usted me corregirá, doctora, pero es lo que yo le entendí. Entonces yo tengo que tener alguna actividad física para acelerar mi metabolismo. Cualquier cosa que yo deje de hacer, tengo que caminar por lo menos para poder mantenerme. Entonces el rebote con la pandemia, sabemos, Panamá tuvo una de las cuarentenas más severas en el mundo. Podíamos salir solamente 4 horas a la semana. Eso más la ansiedad y el estar solo en casa, eso me llevó al rebote. ¿Y cuánto tiempo tardó en volver a bajar? Tomé la decisión de volver a correr en circuitos en el estacionamiento de mi edificio de 120 metros. Eran vueltas así como de ratón. Ajá. Octubre del 2020 y terminé mi proceso aproximadamente en el año pasado, en abril. Esta vez por la edad, muchos años después, 20, me tomó mucho más tiempo. ¿Usted diría que aproximadamente entonces 2 años. que para animar al público hay que entender que esto de bajar peso, cambiar de estilo de vida, toma tiempo y hay que tener paciencia? Es correcto. Si yo hasta los 6 años, doctora, fui un niño normal y luego por la vida sedentaria o lo que sea, pasaron muchos años siendo una persona obesa. Entonces, esto va a tomar un tiempo, el poder y paciencia y cualquier actividad física, o sea, no solamente el cambio de hábitos alimenticios, tiene que ir acompañado de alguna actividad física, cualquiera que sea la que nos gusta, la que nos apasiona. A mí es correr, a alguien puede ser caminar, otros es el fútbol, ¿verdad? Ahora, el que está de moda ahora. ¿Por qué Salomón Quijada corrió esta? Bueno, ¿cuántas maratones ha corrido? Porque estas son las 6 top, digamos, del mundo. Pero ¿cuántas, Correcto. aparte de estas 6, cuántas otras ha corrido? 18, otras 6. Buscando la clasificación para Boston y otras que me gustan. O sea, 18, 2 veces estas 6 más y otras 6 6. adicionales, correcto. Que no son de las top, pero igual son 42 kilómetros, igual son de exigentes, ¿verdad? Digo, para poder clasificar, para poder participar. Correcto. Y medias maratones perdí la cuenta, Edgardo, pero más de 30. Dios mío. Bravo, Salomón. ¿Qué habilidades ha aprendido en el día a día? ¿Qué habilidades ha aprendido en el día a día para sostenerse? La organización y la disciplina creo que nos sirven en nuestra vida. Yo ahora arreglo mi cama todas las mañanas, es el primer paso. Me molesta ver una cama desordenada, a excepción de los domingos, ¿verdad? Pero pienso que la disciplina, porque el hábito se pierde, hábito sin disciplina no existe. Entonces eso me ha servido, y la organización ha servido en otros aspectos de mi vida y de mi trabajo. Eso es lo que lo siento como hacen sentido, ¿verdad? Para el deporte y para tu vida en general. Primer hondureño en correr estos 6 circuitos. Primer hondureño en correr las 2 veces. 2 veces. ¿Y lo va a hacer otra vez? No lo sé. También a mí uno no sabe que sirve de inspiración. A mí me inspiran muchas personas que no lo saben. Y yo creo que yo he servido de inspiración a muchas. Este segundo fue por ese motivo, porque iba acompañando a un grupo de 2 amigos, ¿verdad? Que lo corrieron y no descarto la posibilidad de una tercera. Muy bien. ¿Qué mensaje nos quiere dejar esta noche Salomón Quijada? De que cuando uno se propone algo, cualquier objetivo, meta, las metas comienzan en sueños. Los sueños se transforman en metas con una fecha de cumpleaños. Y eso, una vez que nosotros lo logramos por nuestra satisfacción, siguiendo la pasión, se transforma en un logro.
Entonces, yo lo hago por salud hoy día. La primera vez lo hice competitivo buscando tiempos. La segunda vez no lo hice competitivo y lo hice porque después de los 50 se vencen las garantías, le digo yo, como los carros. Y me empezaron a salir indicadores de salud que no me agradaron y retomé con mi pasión. Entonces, eso es lo que le dejo. Deporte, salud, pensemos cómo queremos llegar a los 70, no en hospitales, no en médicos, dediquemos el tiempo hoy día. Eso por la salud, y por otro lado es que cualquier objetivo que tengamos, si le ponemos la disciplina, la pasión, lo vamos a lograr. Muy bien, excelente. Bravo, Salomón Quijada. ¿Ha perdido la cuenta de cuántas media maratones ha corrido? 2 veces has hecho este circuito y ha participado en total en 18 maratones completas de 42 kilómetros. Muchas gracias, Salomón Quijada. Muchas gracias. Un ejemplo y una inspiración y felicitaciones. Mucho gusto. Gracias, Edgardo.